Bueno, agradecer al Señor la hermosa oportunidad que nos ha dado y el privilegio de poder escuchar esta su palabra. Creo que lo más importante es ir de manera expositiva, tal como se ha hecho en esta vigilia, comenzando con la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, versículo por versículo, para de esa manera, en su contexto también, poder ir rescatando realmente el verdadero sentir que tuvo Dios a través de, pues sabemos que el autor, el que inspiró todo es Dios a través del Espíritu Santo, en este caso a Pablo, para que escribiera esta carta. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta, ya que los tres expositores preguntaron mucho. Imaginémonos y pongámonos un momento en el lugar de Pablo. Segunda vez que estaba encarcelado por causa del Evangelio. La primera vez había estado como, más que en una cárcel, estaba en una casa, confinado. Como diríamos, estaba detenido de forma domiciliaria, en un hogar. Estaba más cómodo, podía recibir mucha gente a la cual hablaba del Evangelio, escribía mucho. Pero ahora en la segunda oportunidad ya no estaba con esos beneficios que tuvo en la primera instancia. Ya estaba confinado en una cárcel. Y las cárceles, en el periodo en la cual está aquí centrada esta carta, no eran cárceles cómodas como en el día de hoy. Por lo tanto, me imagino una cárcel húmeda, fría, oscura. Imaginémonos estar en un lugar así. Sumémosle a eso que ya Pablo tenía muchos años y que él sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida. Más que por los años, era porque sabía que él, por causa de Cristo, lo iban a matar. Recuerden que iba a venir un juicio, y si miramos nosotros el contexto social, cultural y religioso que se vivía en ese periodo, él como cristiano tenía una tremenda desventaja. Romanos, griegos y judíos especialmente. ¿Quiénes simpatizaban con él? Los cristianos. Pero el cristianismo estaba siendo atrozmente perseguido. Por lo tanto, no iba a encontrar muchos aliados que se atrevieran a ir a testificar a favor de él. Entonces, pongamos el siguiente ejercicio. Nosotros somos Pablo. Estamos en una cárcel fría, húmeda, oscura. Sabemos que ya queda muy poco tiempo de vida. Sumémosle a eso, aunque esta carta aquí no lo menciona, pero sí otras citas, que él tenía un aguijón, que muchos dicen era un problema al estómago, una úlcera o gastritis crónica. Otros dicen que a causa de cuando quedó ciego en la conversión camino a Damasco, quedó con una conjuntivitis crónica. En realidad, él no especifica claramente cuál haya sido su enfermedad, pero haya sido esta u otra o cualquier otra que no he mencionado yo. Era un aguijón. El aguijón es una molestia continua, constante, permanente. Sumémosle a eso en la cárcel. Sumémosle a eso pocos días de vida. Sumémosle a eso injustamente golpeado, torturado y encarcelado. Imaginémonos en ese ejercicio. Nos pasan una pluma con tinta para escribir. En ese tiempo no estaba el papel, no teníamos lápices como en el día de hoy. Y nos pasan un pergamino para escribir. ¿Cuál sería nuestra temática?
¿Sobre qué escribiríamos en esas circunstancias? Pensemos. Si nosotros estuviéramos ahí, en esa circunstancia, en ese lugar, en ese momento, y tuviéramos la oportunidad de escribir algo, ¿qué escribiríamos? ¿Ah? Puros quejidos. ¿Ah? Escribiríamos todas las penurias. ¿Qué más? A causa del sufrimiento, ya, todo el testimonio del sufrimiento. ¿Alguien dijo por acá algo? ¿Ah? Pedir ayuda. Eso que usted ha mencionado y mucho más. Probablemente yo, probablemente usted, nos abocaríamos a escribir, mire lo que he tenido que sufrir por causa de Cristo. Pero más que en una posición y una actitud positiva, como lo manifiesta aquí Pablo, probablemente nosotros en forma negativa, como hasta achacándole a Cristo la causa de nuestras penurias. Porque si miramos esa fotografía de Pablo ahí, en la celda, descrita ya anteriormente, y retrocediéramos algunos años, ese Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, veríamos un contraste pero tremendo. Y no estoy diciendo que lo primero sea mejor que lo otro, pero sin lugar a duda que, tal como lo dijo Fernando, en este mundo exitoso, la gente quiere éxito, la gente quiere ser feliz. Y la gente lucha y trabaja para ser feliz. Y no acepta el sufrimiento como parte de algún objetivo o meta. El costo tiene que ser lo menos posible. Los economistas hablan así. El costo tiene que ser bajo, las ganancias tienen que ser muchas. Entonces, las matemáticas, como hemos dicho otras veces, las matemáticas del Señor son muy diferentes a las matemáticas que estructuralmente el ser humano concibe. Perder no es bueno. Para el Señor, como Pablo dijo, el morir es ganancia. El mundo dice, ¿morir ganancia? Cuando hasta nosotros mismos decimos, ¡ay, qué terrible! Lamento mucho la pérdida. Cuando tenemos que dar algún pésame. Y en cierta forma, humanamente es una pérdida. Pero Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Su vida era Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces, esto es para que entendamos nosotros cómo, y aquí yo no estoy alabando a Pablo. No estoy diciendo, Pablo, extraordinario, porque con todo lo que él estaba pasando, atreverse a escribir una carta semejante y ni siquiera mencionar, mire la situación que estoy, lo que estoy pasando, necesito ayuda, necesito a lo mejor frazada, necesito una buena alimentación, necesito algunos pitutos ahí que vayan ante la autoridad e intercedan por mí. Hagan una cadena de oración, por favor, por mí. Pero en ninguna parte se ve esto. En ninguna parte se ve esto. Y no es que, como algunos creen, probablemente su autoestima estuviera muy baja. Aquí, quien es alabado y glorificado es el Señor, que es capaz de una persona en esa condición poder hacerla sentir victoriosa, aun cuando para el mundo un hombre en la cárcel, un hombre a punto a ser ejecutado, un hombre pobre materialmente, no es la figura que sea de atracción para este mundo. Entonces,
cuando vemos en esta segunda carta, segunda significa que hubo una primera. Algunos creen que entre 2 y 4 años antes había escrito Pablo a Timoteo una carta, la primera, que la tenemos acá también. Entre 2 y 4 años siguientes escribió, estamos hablando alrededor del año 60 y un poquito más, después del nacimiento de Jesús. Escribe esta segunda carta, y escribe esta carta ya sabiendo que está encarcelado, a punto de ser ejecutado, a punto de ser muerto, asesinado, que en realidad ya su vida va decayendo, le queda muy poco tiempo. Y en vez de victimizarse, como lo haríamos nosotros, como lo haría yo, él aprovecha esta oportunidad para seguir hablando del Evangelio. Es más, nosotros en las predicaciones estamos hace casi año y medio, 2 años, estudiando y las predicaciones exponiendo de Romanos. Y cuando Pablo a los romanos le hace ver por todas las penurias que él ha pasado, no malgasta tiempo ni espacio en la carta para eso, más que poniendo una sola frase, con la cual resumía todos los sufrimientos, las cosas que me han pasado. Nada más que eso. Eso englobaba y resumía todo lo que él estaba y había sufrido, y sabía lo que iba a sufrir por causa del Evangelio. Por lo tanto, vemos aquí a un Pablo ya sabiendo que va a morir, y escribe esta segunda y última carta, y es la última carta que escribió Pablo antes de morir. Ustedes dirán, pero ¿cómo si esta carta no aparece en último lugar en la Biblia? Todos sabemos que la Biblia está ordenada de manera temática y no de manera cronológica. Entonces, él, ¿qué desea? Escribe a Pablo a Timoteo, para que Pablo a Timoteo le escribe para que Timoteo se mantenga fiel en el servicio y leal al servicio de Dios. Y que su ejemplo de Pablo, y por sobre todo, como dice, la sana palabra, hoy día podemos decir, la sana doctrina que recibió Pablo de parte de Dios, y Pablo la transmitió a Timoteo, siguiera adelante en la predicación del Evangelio. Y si sumamos las 2 cartas, y que ninguno mirara en menos a Timoteo por ser joven. Y aún tuvo que hacer un tremendo sacrificio por Timoteo. Porque aun cuando habla de su abuela, de su madre, de su abuela, Loida, su madre, Eunice, su abuela, Loida, su abuela, Eunice, su madre, que de cierta forma Timoteo recibió de ella la enseñanza, Pablo le ayudó en lo que es el discipulado, a prepararlo, y en por lo menos 2 viajes misioneros viajó con él, y fue Pablo quien lo dejó en Éfeso para que allí él predicara el Evangelio y fuera considerado como un siervo, aún a pesar de que lo miraban en menos porque era joven. Pero ¿saben la otra cosa por la cual muchos lo menospreciaban? Los judaizantes, que era una mezcla de judío con cristiano, una mezcla de judío cristiano, no lo consideraban a Timoteo porque Timoteo no había sido circuncidado. Y los judaizantes creían que ellos como cristianos tenían que igual seguir guardando los ritos, entre ellos el de circuncidarse. Pablo, que estaba en contra de eso, porque él decía que la circuncisión ya no era correcta. El bautismo reemplazaba la circuncisión.
Por lo tanto, ningún cristiano judío necesitaba ser circuncidado. Ahora, Timoteo era de madre judía, pero de padre griego. Según la ley judía, no podía ser circuncidado. Timoteo no fue circuncidado. Los judaizantes sabían que era así. Lo atacaban diciendo, no aceptamos a Timoteo, no creemos en lo que nos está enseñando, porque él no se ha circuncidado. Pablo, que estaba en contra de esa enseñanza, imagínense la tolerancia que tuvo que tener. Circuncidó a Timoteo. No porque creyera que circuncidado iba a ser mejor cristiano, sino, en cierta forma, para evitar que rechazaran a Timoteo solamente por esa razón. Él, cualquier motivo, tuvo que hacer ese, entre comillas, sacrificio. No porque creyera que fuera así, sino por causa de los judaizantes. Pero en esta segunda carta, ¿qué es lo que él, en el primer capítulo y los primeros 13 versículos del segundo capítulo, que hasta aquí llegamos, Dios mediante el próximo mes, la segunda vigilia, o la siguiente vigilia, vamos a continuar? Quiere que Timoteo sea un joven que ame, que sirva al Señor, sabiendo que se iba a encontrar con penurias, con dificultades y hasta con cárceles, como el caso de Pablo. Pero que ninguna de esas cosas fuera obstáculo para servir al Señor. Y que él no iba a servir al Señor porque no iba a estar exento de problemas o de paz. Tal como lo explicó Andrea, paz. Paz no es la ausencia de problemas. Paz no es sentirse emocionalmente bien, sino que es tomar conciencia o saber de que Cristo pagó por nuestras faltas y por nuestros pecados y hemos sido perdonados y somos sus hijos. Esa verdad que está declarada en la palabra es la que produce paz en nuestro corazón. Y esa verdad es indesmentible y esa verdad permanece aún a pesar de las circunstancias que puedan ocurrir. Porque si la paz fuera ausencia de problemas, estaríamos un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Un día sirvo al Señor, otro día no tengo ganas de servir, otro día regular, otro día mal, otro día bien, y nuestra vida sería de altos y bajos. La paz, el sentirse perdonado por el Señor, es algo que no se pierde, porque está en las manos de Dios. La salvación está en manos de Dios, no está en nuestras manos, de Él depende, Él nos ha salvado. Y, por lo tanto, esa seguridad es la que Timoteo debe hacerle sentir aún en las penurias. Como dijo Fernando en la tercera exposición, citó a Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener problemas. Y si vemos la sociedad como está ahora, y si vemos cómo va este mundo, alguien por ahí dijo, tengo la sensación que yo voy contra el tránsito. Los que manejamos acá, ¿cuál es la sensación de sentirnos que vamos contra el tránsito? Miedo, inseguridad. ¿Ah? Este mundo va por un tránsito, por un camino, y que no es precisamente el camino del Señor. Nosotros vamos en sentido contrario. Por lo tanto, tal como uno de los expositores dijo, no pidamos que donde estemos, la hermana Nancy dio un testimonio ahí, no pidamos que vamos a recibir aplausos y que nos van a tocar la espalda, que bien, me parece bien tu posición, es correcta tu posición. Hoy día, si nosotros vamos a cualquiera de los programas estos de televisión, toda esta chimuchina de televisión, y vamos con una posición bíblica, ¿cómo seríamos tachados? Este es un retrógrado. Claro, este es intolerante. Conservador, ¿sabes? Pero la palabra conservador la usan en forma despectiva. Porque este mundo, partiendo de las Naciones Unidas, donde viene toda la pudredumbre de este mundo, quiere un mundo totalmente diferente al cristianismo.
y quiere borrar el cristianismo de raíz. ¿Ah? Es antagónico, y lo estamos viendo. Las leyes que se promulgan en el gobierno pasado y que se están ratificando muchas en este gobierno, lo dicen así. ¿Ah? Y entonces, en el mundo vamos a tener aflicción. Por lo tanto, si nosotros pensamos, bueno, pero es que en esos tiempos había persecución, en ese tiempo encarcelaban, hacían esto, lo otro. Bueno, ya en muchos países hay creyentes que están siendo encarcelados por causa de predicar el evangelio fiel y puro. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros, raya para la suma? Que estas palabras no solamente las miremos desde una perspectiva de Pablo a Timoteo, y yo tomo palco, sino yo sentirme identificado con esas palabras, porque finalmente es la palabra de Dios, que no es solamente para Timoteo, sino que es para todo el pueblo creyente que tiene una fe en común a la de Timoteo. En este mundo vamos a encontrar aflicción, pero aún con todo eso somos llamados a predicar el evangelio, a hacer lo que decíamos, a hacer discípulos, a discipular. Dios mediante, las próximas semanas, en la clase de jóvenes y adultos vamos a comenzar un trabajo en la cual vamos a promover y escrituralmente a enseñar cómo discipular, para que no solamente sea un trabajo cognitivo, sino que después esto lo llevemos a un trabajo práctico, donde cada uno de nosotros, como Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, discipula. Mira, busca gente fiel que ame al Señor y que estas verdades que yo te he enseñado también las enseñen. Esta sana enseñanza, esta sana palabra, esta sana doctrina, compártela también para que otros la aprendan. Y si esto fuera así, si cada uno compartiera con otro el Evangelio, y ese con otro y otro con otro, habrían muchísimos cristianos cada año. Pero aun cuando no sea así, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a hacer discípulos. Probablemente el costo va a ser complicado. Aflicción, dificultades, problemas. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Que esta vigilia que estamos terminando sea un punto de inflexión para que al salir de este lugar salgamos diferente a como hemos llegado y que la palabra de Dios haga vida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos bendiga.